13 de agosto, 500 años de la caída de México Tenochtitlán. Éramos un pueblo dedicado a trabajar. No es que fuéramos perfectos, pero se vivía en paz. La naturaleza nos enseñaba a vivir. Nos sentíamos hermanos dispuestos a compartir la ración de maíz. Sí, sí, la ración de maíz. Y llegaron unos hombres como en nuestra antigüedad y creímos que eran dioses que venían a ayudar. Nos trataron como a perros con la excusa de enseñar. Casi nos exterminaron los que vinieron del mar. Ay, Tenochtitlán, vaya, ay, Tenochtitlán. Pudo resistir la crueldad de unos hombres cuyo instinto nunca tuvo un animal. Tu padre luchó y acabó envuelto en sangre, y tu abuela, mi mujer, cayó en manos de cobardes. Hay miseria y hambre, sí, sí, hay miseria y hambre. ¡Ándale! Podemos entender a los mexicas como un imperio, aunque no al estilo occidental, pues esto sería adornar. Un adorno que la historia oficial con tintes indigenistas ha sido gustosa en propalar para afirmar nuestra identidad como nación independiente, como herederos de algo glorioso que nos precedió y que puede ser una meta colectiva. La idea de un imperio mexica fue rescatada después de la independencia para forjar los lazos que unirían a los habitantes del amplio territorio que en otro tiempo fue llamado la Nueva España, pero que ahora, en el nombre y en el escudo, llevaría un sello predecesor. Somos hijos de los caballeros Águila, alumnos del Calmeca, súbditos del Hueytlatoani, habitantes de la Náhuatl, los sobrevivientes del Quinto Sol. El discurso sirvió bien a los criollos que fundaron la República, incluso para subyugar a las más de 600 comunidades indígenas que vivían entre la península de Yucatán y la Alta California: chichimecas, comanches, yaquis, seris, mayos, zapotecas, mayas, totonacos o tlaxcaltecas, que poco tenían que ver con los caídos aztecas 300 años atrás, salvo algunas similitudes, como que trabajaban y comían el maíz, adoraban a dioses parecidos, tenían la misma cosmovisión y usaban una lengua franca como era el náhuatl. Para muchos de ellos, los aztecas siempre fueron el enemigo. Por eso muchos de esos caciques ayudaron a los españoles de Cortés y conservaron sus prebendas. Cambiaron de señor al Moctezuma por Carlos V, siguieron dominando sus territorios y pagando sus tributos. ¿Por qué cree que existe Tlaxcala o hay tantas comunidades indígenas en México? Esto no significa que, como dicen los hispanistas, nuestros predecesores fueran unos caníbales atrasados. Comían carne humana y sacaban corazones por el mismo sentido utilitarista que los europeos comían la hostia o hacían verdaderos viacruces y crucifixiones reales. En el fondo, el sentido religioso es el mismo en todas las culturas: mantener el equilibrio de la creación. Tenían avances bastante resaltables, una matemática que usaba un cálculo preciso con la observación de las estrellas, sistemas de riesgo avanzados, aunque carecían de caballos o animales de carga o del uso de la tecnología de la rueda. Tenían una agricultura, una ingeniería y la construcción de edificios muy avanzada. Su cocina, su medicina podrían ser catalogadas de primer orden. Toda una civilización que había crecido paralelamente al continente euroasiático africano. No se sabe de dónde vinieron los mexicas, pero sí se sabe que era un conjunto de tribus chichimecas que fueron entrando poco a poco en el Valle de Texcoco en una peregrinación que duró poco más de 200 años. Se fueron estableciendo, fundando un estado militar con niveles sociales, una clase noble guerrera, una casta sacerdotal y un campesinado que les hizo funcionar e igualarse a otros reinos como el poderoso Texcoco o el poderoso Azcapotzalco, con los que a la larga formarían una alianza para dominar la región. Como siglos atrás eran nómadas, necesitaban hacerse herederos de algo importante, identificarse con una cultura predecesora, y en las ruinas de Teotihuacán descubrieron la inmensa, antigua y misteriosa cultura tolteca,
y se declararon los guardianes de la misma. Su dios nómade Huitzilopochtli tuvo en el dios sedentario teotihuacano Quetzalcóatl a un compañero eficaz y a Teotihuacán como el modelo a seguir. Ahora, hablando ya propiamente de lo que este video quiere abordar, que son los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, no de México, no de la nación, no de nuestro país, pues todavía no existía. Esto es la caída de México Tenochtitlan. Por eso, calificar a este periodo como la conquista de México históricamente es erróneo, es juzgarlo con presentismo, es aplicar las reglas del ahora a lo que sucedió ayer. ¿Por qué no cayó México? Pues simplemente porque no existía. Lo que cayó fue una ciudad. Cortés hubo de librar solo una sola batalla crucial y esencial contra una sola ciudad. Lo demás, y hábilmente lo sabía el extremeño, era pan comido. Los mexicas no eran un imperio como Europa lo concebía, eran algo más parecido a una confederación centralizada y unida por acuerdos comerciales, militares y matrimoniales que habían logrado dominar por medio de la dureza y del tributo a muchos de sus vecinos, desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico y desde las tierras de la náhuatl hasta el Choconusco chiapaneco. No había, por lo tanto, una fidelidad hacia los señores mexicas. No había una identidad nacional entre los mesoamericanos. Había odio y rencilla. Había guerras y enfrentamientos. Había servidumbre por temor y terror a las represalias. Pero cuando los habitantes de lo que hoy es Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Michoacán, vieron el poder de fuego español, las bestias que montaban y su pericia militar, supieron a quién debían apostar, sin importar los dioses que predicaran. Tenían a Jesús, pues nosotros tenemos a Quetzalcóatl. Tenían a María, pues nosotros tenemos a Coatlicue. Y también tenemos templos, sacerdotes, vírgenes dedicadas. Tenemos a nuestro dios Sol Tonatiuh, que renace igual que aquellos tienen al sol Invictus, al que llaman Jesús. Todo sería cosa de destronar a Moctezuma y acatarnos a una nueva era. Al fin y al cabo, a diferencia de estos cristianos que esperan un apocalipsis, nosotros esperamos el reinicio de un nuevo ciclo. Cuando nuestra América fue conquistada de los habitantes Tenochtitlan, la Venecia de América, era un prodigio de ingeniería civil e hidráulica. Construida prácticamente sobre agua pantanosa, llegó a superar en extensión a Roma, Londres o París. Si los romanos fueron un imperio de arquitectos, los mexicas nada tenían que envidiarles, pues no solo se trató de construir una urbe con unas casuchas, no, levantaron enormes pirámides. La pirámide principal, la del Sol, copia de la que está en Teotihuacán, llegó a tener hasta 15 pisos de altura. Llevaron a las aguas del lago de Texcoco, que no eran para consumo humano, agua potable por medio de acueductos, como lo fue el famoso de Chapultepec. Hicieron un dique con el que controlaban las inundaciones y construyeron 4 calzadas enormes que podían retraerse para aislar la ciudad o podían elevarse para evitar el paso de aguas. Iztapalapa, Tlalpan y Tacuba los unían a tierra firme y Nonoalco al otro islote que era el conocido mercado de Tlatelolco. Aunque eran una sociedad militar, los pensadores, los poetas, escritores, matemáticos y artistas eran respetados y hasta auspiciados por los gobernantes. Ese sentimiento de sacar corazones a la gente fue el mismo que les impulsó a construir una ciudad en semejantes condiciones tan imposibles, pues Huitzilopochtli se los había mandado por medio de una señal y era lo que debían hacer. Hasta 300,000 almas llegaron a vivir en México Tenochtitlan. Hasta 60,000 personas se congregaban diariamente en el mercado de Tlatelolco y venían desde lugares recónditos de todo el reino. Es más, tenían una semilla, que era la de cacao, y les servía como valor de intercambio, o lo que conocen en Europa como una moneda. Se le puede llamar imperio por su extensión, 200,000 kilómetros cuadrados, 25 millones de súbditos repartidos en 38 provincias. Pero al igual que Roma 1000 años atrás, entre más extendidas eran sus fronteras, más difícil podían defenderlas y controlarlas. Por eso,
Cuando cae México Tenochtitlan y los españoles toman la ciudad, construyen la Ciudad de México y posteriormente los libertadores insurgentes darían identidad a la nación, absorberían la bandera de los mexicas como la tribu de la cual descendían y terminarían señalando a los chichimecas como los enemigos de la nueva nación, pues los españoles nunca lograron controlar y conquistar el 100% del norte del territorio, desde lo que es el estado de San Luis hasta la Alta California, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Texas y todo el desierto de Nevada, porque no tenían una civilización centralizada como los mexicas, los chichimecas, que se siguieron enfrentando después de la independencia a los nuevos gobernantes criollos. Es una paradoja que los mexicas, siendo descendientes de los chichimecas, terminarían siendo sus enemigos históricos y nacionales. Bien, entre 1919 y el 13 de agosto de 1921 se llevaron a cabo 2 años trepidantes. En noviembre de 1519, Cortés entró a Tenochtitlán junto a su comitiva, invitó a comer a Moctezuma y ahí lo capturó para asegurarse que la población no los asesinaría. Regresó a Veracruz a derrotar a los enviados del gobernador de Cuba, que lo quería preso, y en su ausencia, Pedro de Alvarado y sus hombres, horrorizados por la ceremonia mexica que estaban llevando a cabo, terminaron por masacrarlos. Entonces la población se levantó, desconoció a Moctezuma, y Cortés, que alcanzó a regresar, lo hizo solo para salir huyendo la noche del 30 de junio de 1520, que nosotros conocemos como la Noche Triste, porque la historia hispanista así lo vendió, y hoy la historia indigenista lo quiere vender como la Noche Alegre, cuando en realidad es simple y sencillamente una victoria de los mexicas sobre los españoles, pues Cortés muy apenas en esa fecha logró huir por la calzada de Tacuba con unos cuantos hombres, dejando atrás 400 españoles muertos y el cadáver de Moctezuma, del cual nunca se sabrá si lo asesinó Cortés o alguna pedrada de su propia gente. Cortés logró llevarse a 2 de las hijas del emperador y unos cuantos tesoros. Su refugio fue en Tlaxcala. Ahí construyó 13 barcos para regresar el 30 de mayo de 1521 y junto a 600 españoles y 50,000 indígenas asaltar la ciudad más grande de los continentes americano, africano y europeo de la época, en un sitio de 2 meses y medio, uno de los más sanguinarios de la historia. Hay que resaltar que lo que hoy llamamos conquista de México por parte de España fue en realidad una guerra entre tribus indígenas, entre naciones mesoamericanas, con unos cuantos españoles de un lado. El factor que determinó la caída de la ciudad no fue ni su aislamiento, ni los bergantines que Cortés había construido, ni los 50,000 indígenas que usó para asaltarla, sino que la ciudad cayó porque la viruela había hecho el trabajo de Cortés. El último emperador azteca, Cuauhtémoc, entregó la ciudad a Cortés y se le perdonó la vida, pues debemos entender que Cortés no planeaba asesinar a todos los indígenas de Mesoamérica. Destruyó hasta los cimientos a México Tenochtitlán, pero volvió a usar sus piedras para construir una nueva urbe en esa misma ubicación y conservó a Cuauhtémoc como una señal a los demás caciques de que él, más que arrasar, hubiese querido llegar a un acuerdo para traspasar la fidelidad de los gobernados del Tlatoani al rey Carlos de España. 4 años después, Cuauhtémoc sería ahorcado cuando se descubrió que estaba conspirando con varios señores caciques para derrocar a Cortés. Habíamos entrado en la dinámica de la política europea en el continente americano. Se cumplen 500 años de la caída de una de las ciudades más grandes de la historia, que dio lugar a otra de las ciudades más grandes de la historia, pero eso ya es otra historia y eso es otra cultura, pues no somos ni españoles, no somos indígenas, en su mayoría México es un país de amplísima riqueza mestiza que se puede ver reflejada en todos sus aspectos culturales. Si bien hoy hay comunidades indígenas que sobreviven hasta el día de hoy y que no son al 100% tradicionales como los primeros habitantes, sí han logrado conservar muchas partes de su esencia. Por eso se dice que ellos están en resistencia, pero ya no es una resistencia ante los españoles, sino ante la misma modernidad
de un estado mexicano que ha sido también su enemigo en otros capítulos de la historia. Pero eso es tema para otro video. Conmemoremos a los valientes mexicas que pelearon contra los hábiles políticos españoles guiados por Cortés, y de lo cual nacería una nueva cultura, la cultura mexicana.